Eh, Como les comentaba al inicio de la sesión, antes de la meditación, ahorita estamos viendo una serie muy interesante que se llama, como dice aquí, Los Tres Caminos. La palabra que se usa en el budismo es esta, yanas, los tres yanas. Y básicamente lo que estamos haciendo es dando una especie de panorámica, ¿verdad?, de la historia de la tradición budista. Cómo fue que surgió y cómo es que se ha ido diversificando a través del tiempo y se ha ido haciendo pues una tradición increíblemente compleja, diversa, que está extendida geográficamente por todo el globo terráqueo y que tiene muchas versiones, muchas formas de presentarse, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, a los budistas zen, ¿no? Con sus atuendos así muy sobrios y sus prácticas prácticamente sin palabras, sus adornos súper sencillos en sus espacios de meditación, algo que así que se ve como completamente sobrio y minimalista, ¿verdad? Y en el otro extremo tenemos a las tradiciones tibetanas, por ejemplo, con sus platillos y sus trompetas y sus máscaras y sus bailes, ¿no? Y todos estos rituales esotéricos que componen. Y a veces hasta cuesta trabajo pensar que son parte de la misma tradición, ¿no? Porque tiene formas muy distintas el budismo, tiene realmente pues distintas formas culturales y distintas formas, digamos, tradicionales que a veces hacen que casi sea irreconocible, ¿no? Pero de alguna manera la enseñanza que sostiene a toda la tradición es la misma, es exactamente la misma, proviene de las palabras del Buda histórico, que fue Siddhartha Gautama, que vivió hace más de 2500 años. A partir de la experiencia de iluminación del Buda, surgió toda esta diversidad de formas de expresión. Y lo que estamos haciendo en estas sesiones de los jueves es precisamente pues abordar un poquito de esa diversidad, escogiendo algunos de sus exponentes, digamos, más importantes, ¿no? Y el día de hoy nos toca budismo zen, que como les decía, en nuestra tradición Triratna, que fue fundada por Urgyen Sangharakshita, un monje budista inglés, en los años de los 60. En nuestra tradición Triratna no se habla tanto de budismo zen, porque a pesar de que Sangharakshita tuvo influencias de muchos tipos en su vida como budista, la influencia zen fue mínima, fue realmente apenas una probadita, entonces no fue, digamos, su influencia dominante. Aunque sí tuvo un maestro zen, no fue su influencia dominante. Y entonces, por lo mismo, en nuestra tradición Triratna no se habla mucho de budismo zen. Ahorita vamos a ver por qué, también les voy a explicar un poco más de por qué. Pero bueno, hoy vamos a tratar de darle una probadita sobre esta tradición fascinante y también increíblemente compleja a su vez, que llamamos budismo zen, ¿sí? Entonces, bueno, pues los tres yanas o los tres caminos. Muchas veces este concepto de los tres yanas se usa para referirnos a tres fases en el desarrollo histórico del budismo. La fase más temprana, que podríamos nombrar con el título de Hinayana o el pequeño camino. Una fase que surgió posteriormente, que se le llamó Mahayana, más o menos de hace 2000 años a la fecha, el gran camino o el gran vehículo. Y luego Vajrayana, más o menos desde el siglo VIII hasta la fecha, una fase de desarrollo que se dio básicamente en el Tíbet, y que se conoce como Vajrayana o el camino del diamante, ¿sí? Pero bueno, todo empieza con el Buda, que fue Siddhartha Gautama, que nació en el año de 484 antes de nuestra era. Estas son algunas de las fechas más aceptadas recientemente. Murió en el año de 404 antes de nuestra era. Y bueno, en su historia se hace mucho énfasis en eventos como cruciales en su vida, ¿no? Como pues su nacimiento, su búsqueda, fundamentalmente su iluminación, y a lo largo de sus 40 años de ministerio, pues todas las enseñanzas que nos compartió, y por último su parinirvana, que fue el momento en el que su cuerpo murió
y entró a esta iluminación suprema sin retorno, podríamos decir, que fue el momento de la muerte de su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos estos eventos importantísimos en la vida del Buda, ¿no? Básicamente esta etapa de 40 años de ministerio, ahí es donde podemos ubicar a las enseñanzas que compartió el Buda, todo lo que hoy conocemos como budismo, ¿verdad? Los budistas usamos la palabra Dharma para referirnos a ese conjunto de enseñanzas que el Buda compartió. Entonces, el Dharma tiene como propósito ayudarnos a alcanzar la misma experiencia de iluminación que tuvo el Buda en el momento en el que despertó, ese despertar de la conciencia que está caracterizado por la sabiduría y la compasión más infinitas que podemos concebir, ¿no? Después del Buda, muchas personas han alcanzado la iluminación, hombres y mujeres, en diferentes partes del mundo. Se dice que nada más durante los primeros meses posteriores a la iluminación del Buda, en un ratito, en unos cuantos meses, ya había 60 iluminados. Y el Buda les pidió, expánsanse por ahí, por los caminos, a compartir el Dharma con otros, por el beneficio de muchos, por el bienestar de todos los seres. Entonces, desde muy tempranamente, el Buda animó a sus discípulos a que ellos mismos, desde su propia experiencia de iluminación, compartieran el Dharma con otros. Y eso ha hecho que, por supuesto, a estas alturas, 2500 años después, la diversificación que hay de todas las distintas maneras de verbalizar esa experiencia que el Buda tuvo y todas esas distintas maneras de concebir la experiencia de la iluminación y tratar de comunicarla a otros, pues son increíblemente diversas, ¿no? Y de ahí viene finalmente la diversidad del budismo. Viene de la diversidad de la experiencia de las personas que se han iluminado y luego también de la diversidad de las culturas en las que el budismo ha llegado. Porque el budismo llegó a Tailandia y entonces adquirió una bola de rasgos culturales de Tailandia y luego se fue al Tíbet y ahí adquirió otros rasgos culturales y también de las religiones previas del Tíbet y luego llegó al Japón y se mezcló un poquito con el shintoísmo y entonces agarró ciertas tonalidades particulares y luego, como vamos a ver, llegó a China y cuando llegó a China tuvo una influencia fuerte del taoísmo, del confucianismo. Eso fue justamente el budismo Chan, el budismo Zen, que tiene, por supuesto, su propia personalidad, de acuerdo a las influencias tanto religiosas como culturales que tuvo en el momento en el que se asentó en esas tierras. Entonces, pues a estas alturas, pues el budismo es increíblemente complejo, ¿no? En términos, digamos, de una panorámica histórica de la tradición budista, podemos ver aquí la línea de tiempo desde el momento en el que el Buda alcanzó su parinirvana, en el año de 404, antes de la era común, y aquí hasta 2500 años después, por aquí estamos nosotros, en el 2022, ¿verdad? Desde el momento de la parinirvana del Buda, digamos, hasta la fecha, podemos rastrear hacia atrás a una escuela que todavía se presenta el día de hoy, que se conoce como la escuela Theravada. La escuela Theravada, que tiene sus orígenes desde aquel entonces, o sea, digamos, podríamos decir, la versión más antigua, la versión que ellos afirman que es como la versión original, ¿verdad? La versión probablemente más cercana al budismo de la época del mismo Buda y que sigue viva hasta la fecha en la escuela Theravada. En su momento llegó a haber muchas escuelas de esta tradición, pero ahorita la única que sobrevive es la Theravada. Y de este grupo de practicantes entran bajo el nombre de Hinayana entre comillas, porque el nombre de Hinayana, como les he comentado aquí en algunas ocasiones, pues es como una especie de crítica, es ligeramente peyorativo, ¿no? Fueron los mahayanistas que surgieron más o menos en el año 78, bueno, ya desde antes había mahayanistas presentes, pero surgió el budismo mahayana más o menos en el año 78, y de ahí hasta la fecha sigue presente esta escuela. Esta es una escuela que se caracteriza por un énfasis muy particular hacia la práctica de
la práctica altruista, ¿no? Se concibe a la práctica como algo que hacemos por el beneficio de todos los seres. Entonces tenemos ahí en primer lugar a lo que conocemos como el ideal del bodhisattva. El bodhisattva es este ser dedicado a la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y esa es la lógica de la escuela mahayana. Ahora, los mahayanistas criticaban precisamente a los de la escuela más antigua y les llamaron a ellos Hinayana, la escuela o el vehículo pequeño, el camino pequeño, porque los mahayanistas estaban interesados en la liberación de todos los seres, mientras que ellos decían que el Hinayana estaba interesado más que nada por la iluminación personal, por la salvación personal, pero no había, digamos, esa dimensión altruista de la práctica, ¿no? Y bueno, después, más o menos en el siglo VIII, sobre todo en el momento en el que el budismo llegó al Tíbet, se mezcló un poquito con el Tantra que venía de la India y con las religiones locales del Tíbet y dio lugar a una nueva forma de budismo que conocemos como Vajrayana, que son, digamos, el budismo tántrico, el budismo más esotérico, que lo encontramos en el Tíbet y en algunos otros lugares del mundo, y que sobre todo surgió a partir del siglo VIII, pero bueno, hasta la fecha, pues en estas épocas tenemos presentes a los tres yanas, cada uno de ellos con su increíble cantidad de ramificaciones también, ¿no? En el mapa, aquí podemos ver que en términos muy, muy generales, el Buda vivió aquí, ¿verdad? En el norte de la India. El Theravada o el Hinayana se movió hacia el sureste asiático. El Mahayana se movió hacia el lejano oriente, China, Japón, Corea. Y el budismo tántrico o Vajrayana se movió hacia el norte, hacia el Tíbet y también hacia Mongolia. Hay algunas versiones de budismo tántrico también en Japón, pero básicamente hacia esta zona. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar del budismo Zen, y el budismo Zen es una forma de budismo mahayana. Entonces, simplemente para recordarnos, ¿verdad? ¿Cuáles eran los orígenes del Mahayana? Pues el Mahayana comenzó más o menos entre el año 150 antes de la Era Común y el año 100 de la Era Común. Entonces es un periodo relativamente largo en el que aparentemente empezaron a surgir monjes por acá y por allá, básicamente de unas órdenes que estaban presentes en aquel momento, que eran la orden Mahasámbhika y la orden Sarvastivada. Y entonces fueron probablemente practicantes por ahí y por allá, aislados o en grupos, que empezaron a enfatizar como una vía válida para alcanzar la iluminación el camino del Bodhisattva. El Bodhisattva concebido como ese ser que está dedicado a alcanzar la iluminación, pero no nada más por su propio beneficio, sino por el beneficio de todos los seres. Entonces, por eso se le llama al Mahayana, también se le llama el Bodhisattvayana. Es el camino del Bodhisattva, ¿verdad? Que se refiere al practicante que aspira a la liberación universal y completa de todos los seres. Y ese es entonces el énfasis altruista de la práctica. El Mahayana se caracteriza entonces por ese énfasis, ¿no? Con el tiempo se autodenominaron estos monjes Mahayanas, lo cual era una crítica implícita al Hinayana, que era el pequeño vehículo, el pequeño camino. Esta corriente o esta escuela aceptó nuevos textos, que son una serie de sutras, una serie de escrituras, que se conocen como los sutras Mahayana, y forman, digamos, una especie de canon nuevo, ¿no? El Mahayana tiene una serie de sutras que no se comparten con el Hinayana o con otras escuelas del budismo. Aparece en esta época todo un panteón de imágenes, ¿verdad? De diferentes budas y bodhisattvas arquetípicos, que son seres, digamos, de distintos colores, algunos de los cuales están en estas imágenes que tenemos arriba de ustedes, ¿verdad? Por ahí, el bodhisattva Avalokiteshvara, el Buda Vajrasattva, ¿no? Son imágenes arquetípicas que buscan representar distintas cualidades de la iluminación. Y todo esto se diversifica y aparece, digamos, en esta época, la época del Mahayana. Luego, también una característica importante del Mahayana es la dimensión cósmica que tiene, ¿no?
como les decía, estamos preocupados por la liberación de todos los seres. Y cuando decimos todos los seres, no son nada más nosotros los que estamos aquí, ¿no? Son todos los seres que viven en el planeta Tierra y todos los seres que viven incluso en otros planetas, en otros mundos, en otros universos. Entonces es como la concepción de la existencia así como completamente, como que en sus dimensiones más universales que podamos concebir. Y la idea es que el Dharma está dirigido a todos esos seres, no nada más a la conciencia humana. El Dharma está dirigido a todos los seres porque todos los seres en última instancia tienen la capacidad de alcanzar la iluminación y de liberarse. Entonces está en dimensión cósmica. Y luego por último está la doctrina de Shunyata. Shunyata, la palabra Shunyata significa vacuidad. Y en el Mahayana se hace mucha referencia a la vacuidad de todos los fenómenos. Todos los fenómenos están vacíos. Se concibe como que todos los fenómenos están vacíos de una existencia última, sólida e independiente de las condiciones. De acuerdo a la perspectiva de Shunyata, todos los fenómenos existen de manera concatenada, existen de manera condicionada, todos se condicionan unos a otros y no podemos concebir a los fenómenos aislados como fenómenos existentes en términos absolutos. Y eso estamos hablando de todos los fenómenos, incluyendo este fenómeno que somos cada uno de nosotros, ¿no? Pues todos los fenómenos en términos últimos están vacíos de esa existencia sólida, absoluta e independiente. Entonces, este es un énfasis muy importante del Mahayana. Ahora, al pasar el tiempo y extenderse por Asia, se formaron varias escuelas o sectas dentro del Mahayana, pero literalmente son decenas de escuelas. Nada más en la India podemos nombrar 3 de ellas: la escuela Madhyamaka, la escuela del Camino Medio se llama. Dedicamos hace más o menos un mes, dedicamos una sesión a hablar precisamente de la escuela del Camino Medio, que fue la escuela que planteó un sabio indio muy importante que se llamaba Nagarjuna. Después, la semana pasada, que Marathi habló de la escuela Yogacara, que es la escuela de solo mente. Hay otra escuela muy importante del Tathagata Garbha. Y ya en el lejano oriente, digamos hacia la zona de Japón, China, Corea, tenemos escuelas como el Chan o el Zen, la escuela de la tierra pura, la escuela Nichiren, la escuela Tiantai. Por cierto, la semana que entra vamos a hablar de la escuela de la tierra pura. Ahí donde la ven, Nagapriya, que es nuestro amigo que fue director del centro budista desde sus inicios hasta hace un año, que la mayoría de ustedes conocen. Nagapriya recientemente escribió un libro sobre la tierra pura, sobre la tradición de la tierra pura, y ya lo invité a que venga a darnos la conferencia dentro de una semana. Obviamente, pues después de haber escrito un texto de este tamaño sobre la tradición de la tierra pura, resumir todo eso en una charla de 40 minutos, pues seguramente le va a ser difícil, ¿verdad? Pero espero que sí se anime a intentarlo. Entonces, la semana que entra vamos a hablar del budismo de la tierra pura. Y bueno, todas estas escuelas del Mahayana comparten el ideal del bodhisattva como foco de práctica, ¿no? Ahora, el budismo Zen o el budismo Chan. Fíjense que el budismo Chan o Zen se originó en China durante la dinastía Tang, que fue más o menos del año 618 al 907 de la era común de nuestra era, ¿no? El budismo entró a China bastante tempranamente, más o menos desde el siglo III o IV, pero adquirió, digamos, esta forma particular, la forma Chan o la forma Zen, hacia el año 600 y tantos, 500 y tantos. La palabra Zen es la abreviación de una palabra que es Sena. La palabra Sena es la pronunciación japonesa de una palabra china que es Chana, que proviene del sánscrito Dhyana. Muchos de ustedes reconocerán esa palabra, ¿verdad? Dhyana, que se traduce muchas veces como meditación. La palabra Dhyana
también tiene otros significados, puede significar, por ejemplo, las absorciones meditativas, se refiere a las absorciones meditativas, pero muchas veces en general la palabra dhyana en sánscrito se traduce como meditación. Entonces, si se fijan, pues la palabra original es dhyana, al llegar a China se llamó chana y al ir a Japón se llamó sena, pero es básicamente la palabra chan es la misma que la palabra zen. Lo que pasa es que chan pues es en chino y zen es en japonés. Entonces, cuando hablamos del budismo chan o el budismo zen, estamos hablando de la misma cosa. Obviamente el chan es la versión original que se desarrolló en China y posteriormente se heredó al Japón. Entonces, en su versión original, en su forma, digamos, más antigua, proviene de China directamente. Los orígenes del chan y el linaje de todos sus maestros se remontan a un evento muy particular que se asocia a la vida del Buda Shakyamuni. El Buda Shakyamuni fue justamente el Buda Siddhartha Gautama, así se le llama una vez que ya alcanzó la iluminación, el Buda Shakyamuni. Y se dice que en un momento dado estaba tratando de comunicar su experiencia y que llegó y se sentó rodeado de todos sus discípulos y que todos sus discípulos estaban ahí alrededor de él esperando a que el Buda hablara y el Buda callado, 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 ¿no? Se dice de esos momentos en donde el Buda comunicaba simplemente a partir de su silencio. Pero de alguna manera la mayor parte de sus discípulos no entendían qué estaba pasando y estaban ahí tratando de, pues esperando a ver en qué momento el Buda daba un discurso. Pero llegó un momento en el que el Buda simplemente sostuvo entre sus dedos una flor udumbara. Las flores udumbara parece que son flores muy especiales que solamente florecen una sola vez y se mueren. Son flores doradas muy hermosas. Entonces se dice que el Buda simplemente sostuvo una flor udumbara entre sus dedos. Y ya. Y Mahakashapa era uno de sus discípulos. Se dice que en ese momento Mahakashapa comprendió. Solamente con este gesto del Buda, con ese pequeño empujoncito que le dio el Buda a la mente ya tan desarrollada que tenía Mahakashapa, ese solo acto de que el Buda mostrara esta flor fue suficiente para que Mahakashapa despertara, alcanzara la iluminación, se abriera en él el ojo del Dharma. Entonces se dice que Mahakashapa sonrió en este momento y el Buda se dio cuenta, ¿no?, de que Mahakashapa había entendido la verdad, se había iluminado. Entonces Shakyamuni le dijo, ¿no?, a través de esto te estoy transmitiendo el tesoro de mis enseñanzas. Se ha abierto en tu mente el ojo del Dharma, ahora estás despierto, ¿no? Ese es un evento muy bonito que se narra en el Lankavatara Sutra. El Lankavatara Sutra es un sutra mahayana y hace referencia a este momento. Y se dice que ese de alguna manera es el origen de la tradición Zen, de la tradición Chan. Y esto hace énfasis en cómo la tradición Chan tiene que ver con esta capacidad, digamos, contemplativa de la mente, que es capaz de recibir enseñanzas más allá de los conceptos, más allá de las palabras. Es una transmisión directa, de mente a mente. Esa es una de las características importantes del Zen. Y podemos rastrearla hasta el momento de la vida del Buda Shakyamuni, en este discurso en el que, pues es evidente, digo, en el Lankavatara Sutra, es un sutra mahayana. Muchas veces los sutras mahayanas son también bastante imaginativos, ¿no? Entonces, digo, no necesariamente tenemos que pensar que esto es una narración que puede validarse históricamente, ¿no? Pero simbólicamente, metafóricamente, poéticamente, es muy poderosa. Y ese es el tipo de herramienta que usa el Mahayana para comunicar las metáforas, la poesía, las imágenes. Entonces, independientemente de si este evento fue cierto o no fue cierto,
realmente no importa. Lo que importa es cómo este evento legendario o mítico está apuntando a una cualidad muy importante del budismo zen, que es esta cualidad contemplativa de una aproximación directa de la experiencia a la mente iluminada. Aquí tenemos en la imagen al Buda sosteniendo la flor y aquí de este lado a Mahakashapa. Mahakashapa se caracterizaba por ser un discípulo, se decía que era muy peludo, que tenía unas greñas así tremendas y que tenía unas barbas así súper pobladas y unas cejas también muy pobladas. Entonces se le representa de esa manera. Miren, aquí lo tenemos, a Mahakashapa. Entonces, el énfasis de este linaje, del linaje Chan o el linaje Zen, sostiene que la enseñanza del Dharma se da a través de una transmisión esotérica, producida de mente a mente y de forma no verbal, ¿no? Ese es de alguna manera el fondo de toda la tradición Zen. Ahora, entonces el linaje del Zen o del Chan comienza con Mahakashapa y después de Mahakashapa, que fue discípulo directo del Buda. Y se dice que en todo el linaje del Zen hay una transmisión directa de un maestro a un discípulo, y de ese maestro a un nuevo discípulo, y de ese maestro a un nuevo discípulo, de tal manera que podemos rastrear el linaje completito de regreso hasta 2500 años después, al momento del Buda, ¿no? Y hay una línea directa de transmisión entre una serie de maestros iniciados que se les llama patriarcas. Entonces hay una serie de patriarcas del budismo Zen. Los primeros de ellos, los 27 primeros patriarcas del budismo Zen, fueron indios, estuvieron en la India. El primero de ellos es Mahakashapa. ¿Y saben quién es el segundo? ¿Alguien sabe quién será el segundo por ahí? Es un discípulo directo del Buda también. Ananda. Ananda es el segundo patriarca de la tradición Zen. Y por ahí como 7 siglos después, Nagarjuna, no 7 siglos después, como 4 siglos después, Nagarjuna también es un patriarca de la tradición Zen. Y así nos vamos una bola de nombres, hasta que llegamos al 28º patriarca. El 28º patriarca fue alguien muy importante que se llamó Bodhidharma. Bodhidharma se llamaba originalmente Da-mo, era de origen persa, y se dice que llegó a China alrededor del año 520 de la era común, y que llegó a China porque él vivía en un monasterio en la India, y el abad de su monasterio dijo: a ver, mijitos, necesito a alguien que vaya a China a transmitir el Dharma. Y nadie, ¿no? Pero Bodhidharma salió corriendo y dijo: yo. Entonces, Bodhidharma se autocomisionó, bueno, fue comisionado por el abad de su monasterio, pero se autopropuso para ir a transmitir el Dharma a China. Y se movió al norte, noreste de China, y ahí estuvo moviéndose por varios lugares, estuvo en este valle, en aquel valle, llegó un momento en el que atravesó el río Yangtze-Kiang, ¿no? Que seguramente ustedes conocen, han oído nombrar, hasta que llegó a un lugar que se llama Henan, la provincia de Henan, y ahí se estableció en un monasterio Shaolin. En ese monasterio Shaolin ya se estableció, ahí vivió el resto de su vida, y se dice que lo que hacía en este monasterio Shaolin, que era un monasterio que estaba dedicado a la práctica de meditación, ya hacían meditación budista, pero con mucho énfasis también hacia la práctica de las artes marciales. Y Bodhidharma se dice que se iba a meditar a una cueva que estaba cerca del monasterio, y que generalmente se iba durante el día a una cueva que estaba así en la parte de arriba, una cueva que era un cuartito de 4x4, ¿no? Ahí estaba sentado en la cueva meditando todo el día. Y ya cuando anochecía bajaba al monasterio y ahí dormía, ¿no? Pero llegó un momento en el que subió a la cueva y se quedó ahí 9 años. 9 años meditando. Se dice que meditó durante tanto tiempo
que la sombra de su cuerpo se imprimió en la piedra de la roca de la cueva. Entonces, bueno, tanto les gustó después a los monjes Shaolin esta imagen, ya que murió Bodhidharma, subieron a la cueva y recortaron el cachito de roca que estaba en la cueva, según esto, con la sombra de Bodhidharma, y lo llevaron al monasterio Shaolin, y aparentemente en ese monasterio Shaolin todavía existe esa piedra que puede uno visitar con la sombra de Bodhidharma. Evidentemente toda la vida de Bodhidharma pues es bastante más bien como legendaria, ¿no? No se tiene, digamos, un registro histórico o una biografía detallada, ni mucho menos, ¿no? Hay más bien pues una serie de anécdotas de este tipo que se cuentan de su vida, que más bien son producto de la leyenda y del mito que del registro histórico, ¿no? Pero bueno, pues es interesante esta personalidad de Bodhidharma y el efecto tan importante que tuvo en la transmisión del budismo a China y en el establecimiento de una nueva corriente de budismo que fue justamente el budismo Zen, ¿no? Entonces meditaba en una cueva, meditó por ahí 9 años, y se dice que también durante el día, cuando el cuerpo se le entumía mucho de estar meditando, salía ahí en las afueras de la cueva y hacía una serie de movimientos de artes marciales que él mismo desarrolló, que después se les llamó Gong Fu Shaolin, que son movimientos, digamos, de artes marciales que están basados en los movimientos de los animales. Pues cómo los animales se mueven, que si el tigre, que si el águila, que si esto, que si el otro. Y los movimientos, no sé si alguno de ustedes haga Kung Fu, ¿no? Nadie ha hecho Kung Fu o alguna forma de arte marcial por ahí. Bueno, algunos de ustedes hacen. Aquí hacemos Qigong, por cierto, si quieren probar alguna forma de arte marcial, el Qigong es una práctica bellísima. Y el Tai Chi, sí, el Tai Chi y el Qigong están relacionados de alguna manera. Entonces, si quieren probarlo, aquí la ofrecemos. Bueno, pero el caso es que Bodhidharma practicaba sus formas de arte marcial ahí en el templo Shaolin, ¿no? Después de Bodhidharma, que fue el primer patriarca chino, aunque no era de origen chino él, era de origen persa, pero realmente él creció en la India. Y se movió a China, y entonces ya se le considera el primer patriarca chino. Después vinieron otros 5 patriarcas chinos, y después vino un 6º patriarca chino. Y ese 6º patriarca chino es muy importante. Su nombre es Huineng, y vivió entre los años 638 a 713 de la era común, ¿no? A partir de este momento, a partir de Huineng, la transmisión del budismo Chan ya no fue nada más de un maestro a un discípulo, sino que se diversificó. Huineng se dice que transmitió su iluminación o su despertar o su satori, como se le llamaba, se le llamó después en el Japón, comunicó su despertar, transmitió este dharma directo a 43 maestros. Entonces, a partir del 6º patriarca de la tradición Chan, digamos que ya se pierde la línea directa que venía del Buda Shakyamuni, ¿verdad? Pero sigue siendo reconocibles las distintas escuelas del Chan o del Zen, siguen siendo reconocibles en sus patriarcas y en sus distintos maestros y sus diferentes líneas de transmisión, que en el caso de lo que se conoce como el linaje, ¿no? En el caso del budismo Zen o Chan, el linaje es algo muy, muy importante. A Huineng, el 6º patriarca chino, se le conoce por un sutra muy importante que se llama el Sutra de la Plataforma. También se le llama el Sutra de Huineng, y que algunos de ustedes que hayan leído un poquito sobre nuestro maestro Sangharakshita, probablemente recuerden que este Sutra de la Plataforma fue una de esas lecturas que Sangharakshita hizo de muy joven, a los 16, 18 años, y a partir de las cuales él se dio cuenta que era budista. Entonces, para nosotros en la tradición Triratna,
el sutra de la plataforma de Huineng tiene esa importancia. Ahora, el budismo Chan tuvo varias ramas importantes, bueno, una rama casi a partir de cada uno de estos 43 maestros, pero tuvo dos ramas más importantes que fueron la rama Linji, que en japonés se le conoce como la rama Rinzai, que fue iniciada por un practicante que se llamaba Lin Chi. Y por otro lado tenemos a la rama Caodong, que en Japón se le conoce como la rama Soto, es el Soto Zen, y que fue iniciada por un practicante que se llama Dogen, alguien importantísimo. Entonces estas dos ramas, digamos, son las dos ramas más conocidas del Zen. El linaje Rinzai llegó a Japón transmitido, fíjense, bastante más tardíamente, ¿no? Si estamos hablando de que Bodhidharma llegó en el año 500 a China, aquí estamos hablando casi 500 años después, 600 años después, un practicante que se llamaba Eisai, que vivió entre 1141 a 1215, él llevó el budismo Rinzai a Japón. Y después Dogen, fíjense que Dogen era de origen chino. Él fue exdiscípulo de Eisai, entonces se formó originalmente en la rama Rinzai, pero después Dogen fue a Japón y ahí fue donde enseñó una nueva rama de budismo que se conoció después como Soto Zen. No, perdón, Dogen era japonés. Fue de Japón a China, se formó en China y luego regresó a Japón, ¿sí? Entonces, la manera en la que Dogen realmente fue como una especie de reformador, ¿no? Porque a pesar de que él se formó en la tradición Rinzai, en el momento en el que fue practicando, profundizando en sus propias enseñanzas, cuando regresó a Japón, él instauró esta nueva forma de Zen, que es el Soto Zen. Ahora, las escuelas del Chan o del Zen se centran en la idea de que la iluminación, que se le llama Satori, depende del esfuerzo personal, ¿no? Y se alcanza a través de la meditación. Por eso, bueno, Zen significa meditación, Chan significa meditación. Entonces, es el énfasis de toda la tradición, la meditación. En la escuela Rinzai se practica de una forma muy especial, contemplando lo que se conoce como un koan. Un koan es un problema destinado a ser resuelto con el uso de la meditación. También los maestros del Rinzai utilizaban otro tipo de técnicas de comportamiento, digamos, un poquito extremas, como por ejemplo gritar, ¿no? Brincar, azotar las manos, o sea, usar formas de comportamiento que pudieran confrontarte en un momento dado con la realidad. El mismo efecto que se supone que tiene el koan. El koan es una frase o una idea que no tiene ningún sentido lógico, ¿no? Y que la idea es sentarte a descifrar el koan en tu mente, en la meditación. No a través de analizarlo de manera conceptual y de manera lógica y analítica, sino a través de que el mismo sinsentido del koan te lleve al sinsentido de la capacidad racional para aprehender la iluminación, ¿no? Hay un koan muy famoso que todo el mundo cita, que se supone que es una de las propuestas de este maestro, que dice: ¿cómo suena un aplauso con una sola mano? Generalmente aplaudimos usando las dos manos. Bueno, ¿cómo suena un aplauso con una sola mano? Entonces, evidentemente, pues no tiene sentido, ¿verdad? Lo que propone el koan no tiene sentido. Y la idea es que tú te sientas a analizar el koan, lo ves en tu mente y a partir de verlo y verlo y verlo, no con la facultad del análisis racional, sino con la facultad más imaginativa, metafórica, poética, hasta que puedas
permitir que el koan se disuelva y que en ese disolverse te abra a la realidad y te muestre la naturaleza de la realidad tal y como es, ¿no? Entonces, esta es un poquito la lógica de la práctica de la escuela Rinzai. Por otro lado está la escuela Soto, que es la que les decía, es la de Dogen, que Dogen piensa que en realidad es la práctica de la meditación la que te va a llevar a la iluminación. No piensa que son útiles el uso de koans. Sí, piensa que igual pueden apoyar a cierto tipo de predisposiciones mentales, pero que para mucha gente trabajar con un koan no va a ser útil. Pero lo que sí es útil es la práctica de la meditación, que es en sí misma la que te va a proporcionar la experiencia de la iluminación. Y también en las prácticas, en los monasterios de Soto Zen, se lleva la práctica de la meditación a todos los espacios de la vida cotidiana, a la cocina, a hacer la cama, a la limpieza, a todos los espacios de la vida cotidiana puedes llevar ese nivel de atención en donde puedes encontrar el satori, despertar a la iluminación de una manera repentina o de acuerdo a otras escuelas del Zen, de una manera más gradual, pero esa práctica te puede abrir a la iluminación. Ahora, el Chan, como dice aquí, tiene una fuerte influencia del taoísmo, que es más o menos contemporáneo con el budismo, y el confucianismo que también se desarrolló en China, incluso también una influencia fuerte de la poesía popular china, ¿no? Y bueno, quiero irme hasta el mero final. Fíjense que el Zen se describe con estas frases de Bodhidharma, que dicen que el Zen es una transmisión especial fuera de las escrituras, no sustentada en las palabras, que apunta directamente a la mente, viendo la propia naturaleza y alcanzando la budeidad. Esas palabras, esta especie de pequeño poema que se adjudica a Bodhidharma, aunque realmente no se sabe si es de Bodhidharma, otras personas se lo adjudican a Huineng, ¿no? Pero es una descripción de en qué consiste el budismo Zen. Y para ustedes que son, algunos de ustedes que somos alumnos de discípulos de Bhante Sangharakshita, hay un libro de Bhante que se llama Iniciación al Zen, que justamente a lo que se dedica el libro completito es hacer un análisis de estas 4 frases y a mostrarnos cómo efectivamente el Zen es esto, ¿no? Entonces, la primera frase, ¿no? Una transmisión especial fuera de las escrituras. Básicamente, lo que nos dice ahí es que la transmisión se da de maestro a discípulo, directamente. No es una transmisión, porque hay otras formas de transmitir el Dharma. Se puede transmitir el Dharma, por ejemplo, a través de la ordenación budista. Nosotros cuando nos ordenamos, estamos recibiendo la ordenación y al recibir la ordenación, estamos recibiendo el Dharma de alguna manera, ¿no? Se pueden recibir el Dharma a través de las enseñanzas o a través de la doctrina. Pero la transmisión más importante, de acuerdo al Zen, no es ninguna de estas 3, sino es la transmisión del espíritu del Dharma. Lo que es importante transmitir del Dharma no es ni siquiera la palabra del Buda. Si ustedes van a algún monasterio Zen, probablemente se van a encontrar poca enseñanza en términos doctrinales o en términos de suttas o en términos de escrituras o en términos de doctrina, ¿no? Hay poca enseñanza, hay mucho énfasis en llevarte a ti mismo a que por tu experiencia llegues directamente a la realización, ¿no? Entonces se trata de comunicar el espíritu del Dharma. Ahora, la siguiente frase dice, no sustentada en las palabras. En este sentido es que esta transmisión entre maestro y discípulo en realidad no es una comunicación verbal. Es una comunicación de mente a mente. Y ahí tenemos el ejemplo de lo que el Buda hizo con Mahakāshyapa. Mahakāshyapa le comunicó, el Buda le comunicó a Mahakāshyapa el espíritu del Dharma de mente a mente, sin palabras, con un solo gesto. Esa es la idea de la transmisión del Zen, ¿no? Pues hay que estar dispuestos, hay que estar receptivos,
a ese tipo de comunicación humana, podríamos decir. Ahora, la enseñanza o la transmisión apunta directamente a la mente, y ahí la palabra mente es en sánscrito la palabra chitta, que hace referencia a nuestra capacidad racional, conceptual, pero también a nuestra capacidad de respuesta emocional. Entonces, estamos hablando de que la transmisión del espíritu del Dharma se hace sin palabras y se va directo a la mente-corazón. Entonces, se enfatiza la experiencia directa, no está, digamos, filtrada a través de los conceptos y la razón, sino que va directamente a chitta, la mente-corazón. Y por último, viendo la propia naturaleza y alcanzando la budeidad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, una enseñanza muy importante del Zen es que la iluminación está enfrente de nuestras narices. Viendo la propia naturaleza, ahí es donde la encuentras. No tienes que subirte a una montaña y rezar 7 veces el mala de yo no sé quién, no. Ahí, en tu propia experiencia, está la iluminación. En el análisis, bueno, no análisis, ¿no? En penetrar, digamos, la naturaleza de tu propia experiencia, ahí está la iluminación. Y ahí es donde se alcanza la budeidad. Ahí es donde se alcanza la mente del Buda, en la propia mente, en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, estas cuatro frases del budismo Zen son muy hermosas y creo que tienen mucha más profundidad que esto que acabamos de ver aquí, ¿no? Yo les animo a que por ahí se lean este librito de Bhante tan bonito de Sangharakshita, en donde justamente hace una reflexión mucho más profunda de estas 4 frases y con esto nos ofrece una aproximación al budismo Zen, ¿no? Pues el budismo Zen, por supuesto, después llegó de China a Japón, de Japón a Corea, de China llegó también a Vietnam, y en Vietnam tuvo de nuevo una influencia del budismo Theravada. Entonces el budismo Zen de Vietnam, por ejemplo, de donde viene Thich Nhat Hanh, que acaba de morir recientemente, tiene una influencia importante del Theravada, lo cual es una combinación curiosa, ¿no? Porque el Theravada es mucho más antiguo, pero de alguna manera cuando llega el budismo Zen a Vietnam, lo influencia también el budismo Theravada. Y en diferentes lugares en Corea tienen sus propias influencias también de las tradiciones locales. Entonces, en cada uno de los lugares en donde fue llegando el mismo Chan, fue adquiriendo también su propio toque, ¿no? Y luego llegó a Estados Unidos. En la segunda mitad del siglo XX, el maestro Suzuki llegó a Estados Unidos a transmitir sus enseñanzas y ahí empezó a florecer el Chan, el Zen en Estados Unidos. Y ahí ahorita tiene probablemente el lugar en donde, después de Japón, en donde tiene más fuerza el budismo Zen, es en Estados Unidos, ni más ni menos. Hubo un maestro de la tradición Zen muy importante, que fue maestro de Amelia en su momento, Roshi Philippe Kapleau, que estuvo en Rochester, ¿verdad, Amelia? Y fíjate que estaba yo leyendo que Roshi Kapleau tenía una aproximación un poquito mixta entre el Rinzai y el Soto. O sea, que usaba herramientas, que fue un reformador a su vez, porque usaba herramientas de ambas escuelas. Y tuvo también una sangha importante, ¿no? Que sigue viva por ahí. Y que pues el Zen en el mundo moderno, en el mundo occidental, tiene una presencia importante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí le dejamos. No sé si